Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Mantenimiento de carreteras y también el tema de los derrumbes y todo esto en la época lluviosa. Bueno, tenemos esos dos rubros, ¿verdad? Uno es el que ya por todos es conocido, que es el bacheo, las reparaciones de las calles pavimentadas, y también tenemos en ese rubro del mantenimiento de vías las calles de tierra, es decir, tenemos 2.900 kilómetros a los cuales le damos mantenimiento, que se le pasa la motoniveladora, se pone balasto, se van haciendo mejoras. Y hay otro rubro que también es visto en la mayoría de las carreteras. Tenemos un poco más de 60 cuadrillas a nivel nacional que están haciendo limpieza, ¿verdad? Que están haciendo el chapeo, que están recogiendo la basura, que están limpiando esos sedimentos, esa tierra que se acumula ahí en las canaletas. Pero también tenemos otras áreas bien importantes de mantenimiento y de trabajo en el fovial. Uno de ellos es la señalización y seguridad vial, que es la pintura de las calles, la reposición de las señales verticales que nos indican altos, el paso, no estacionar, curvas, derrumbes, etc. Todo eso lo ve Fovial también. Lo vemos Fovial también, y tenemos a cargo también un programa de 1.500 obras de paso. Estos son puentes, bóvedas, cualquier obra que esté sobre un río, quebrada. Estas nos tocan a nosotros también, son más de 1.500 a nivel nacional, y tenemos también un programa bastante interesante que es inversiones adicionales al mantenimiento, que nos ha permitido construir de la mano con el MOP algunos pasos a desnivel, como el de Santa Ana, el de Opico, el de carretera Sonsonate, en Utila, acá en San Salvador, y estamos con proyección de seguir con este programa, entre otros. Director, tengo una pregunta. Hablando de señalización que estaba comentando, cuando de pronto residenciales o apartamentos ponen anuncios de no anuncios, ¿cómo se le dice? Señalización, rótulos, de no estacionar, que el Fovial no lo ha hecho, ¿se debe respetar? Sí, hay una entidad que es el que tiene la reglamentación, o tiene la ley, tiene la autoridad, y es el Viceministerio de Transporte. De hecho, nosotros como entidad somos primos hermanos, digamos, con el Viceministerio de Transporte. Todo se hace coordinado con ellos, es decir, cuando vamos a pintar, nosotros ya sabemos que está reglamentado que son 15 centímetros en una franja, en otros son 10, las cebras están a 30 centímetros de separación, etc. Cuando una residencial quiere hacer la señalización, debe de pedir la autorización al viceministerio. Por supuesto que se la van a dar, pero tiene que ir reglamentado, es decir, yo no puedo decir... No a mi antojo, la distancia que yo quiera de la señalización. Exacto, yo no puedo decir, no, es que no me gusta cómo se ve el ancho de 30, lo voy a hacer de 45. Y no le voy a poner blanco, le voy a poner rosado. Todo tiene que ser integrado, porque es vía de uso público. Si bien es cierto, ellos pueden está dentro de un complejo privado, pero está destinada al uso público. Así que cuando hayan ese tipo de iniciativas, lo mejor es solicitarla hacia el Viceministerio de Transporte a través de una nota, decir la intención, y lo que ellos harían es guiarle, para decirles, mire, eso es lo que supongo que deberían hacer. Director, siempre lo hablábamos, y cada vez que nos escribe ya vamos a leer los WhatsApp de la gente, es la diferencia entre el MOP y el Fovial, el cómo atacan o cómo le dan mantenimiento a las calles, porque siempre lo mencionamos, cómo lo dividimos entre las arterias, y ahora la DOM también, que tiene participación a través de las obras municipales, pero cómo nuevamente para que la gente lo entienda, que a qué pertenecen. No es porque ustedes, ninguna institución se va a lavar las manos, sino que para que entiendan que en base a lo que corresponde le van a dar el seguimiento pertinente. Porque si no es de ustedes, pues tienen que esperar a la gente que el MOP, o que en caso las alcaldías puedan gestionar a través de la DOM. Ajá, ¿qué dice la ley en torno a Fovial? Bueno, a nosotros desde la creación de Fovial se nos adjudicó, o se nos concesionó, si lo queremos llamar de esta manera, una cantidad de kilómetros. Cuando Fovial fue creado fueron como 4.200, 4.300 kilómetros los que le dieron en su creación. A la fecha tenemos 7.300 kilómetros, ya casi el doble. De esos tenemos dos grandes grupos: las vías pavimentadas, que son un poco más de 4.000 kilómetros, y las vías no pavimentadas, que son como 2.900, casi llegando a 3.000. Las vías pavimentadas son todas las carreteras. Por carretera tenemos que entender aquella calle o tramo pavimentado que está fuera del área urbana y que nos comunica con un municipio, con un distrito o con una población grande. Es decir, la carretera de Sonsonate hacia Huachapán, la carretera de Usulután hacia San Miguel, hacia Santiago de María, por ejemplo,
todos esos tramos de carretera pavimentado le corresponden a Fovial. Pero también tenemos en las áreas urbanas, y estas son calles anchas, calles como bulevares, como paseos, como alamedas, como estas vías las que generalmente tienen 4, es correcto. Esas me atrevería a decir que casi de ley le corresponden a Fovial. No así, por ejemplo, se me ocurre, estuvimos recientemente por ahí por el acceso de una colonia en Ilopango, que tiene un bulevar que es Altavista, evidentemente no en zonas residenciales. Menciono porque van a decir, aquí hay bulevar, entonces le toca a Fovial. Sino que estas vías que nos conectan sitios importantes de una ciudad hacia otro punto. Último ejemplo, si nosotros entramos a, qué sé yo, a Santa Ana, ingresamos por la carretera Panamericana y por el centro comercial Grande, y tenemos dos opciones, ¿verdad? Si queremos ingresar al centro es la avenida Independencia o queremos continuar por el bypass. Ambos le corresponden a Fovial. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos el criterio que conecta con un extremo de la ciudad, aparte que son avenidas principales. Eso aplica en otras ciudades. Cuando atravesemos en San Miguel, por ejemplo, la Roosevelt tiene que ser la ruta militar, y otras calles principales que unan partes importantes. Así distritos que ahora, eso le toca a Fovial. ¿Qué le toca a la DOM? El resto, que es en coordinación con las municipalidades. Es decir, los accesos a colonias, auxiliares, residenciales, las calles secundarias, y el Ministerio de Obras Públicas hoy por hoy, si bien es cierto, el mantenimiento de calles también se concentra un poco más en las obras de mitigación, en las obras grandes, en los pasos de desniveles, en las ampliaciones, etcétera. O sea que digamos que de las calles, director, específicamente calles, ha quedado más a cargo de Fovial y de la DOM, dependiendo la distancia o la carretera que sea la que se quiera mejorar o dar mantenimiento. Así es. Y los proyectos nuevos generalmente los ejecuta el MOP. Por ejemplo, cuando son aperturas, pongamos el ejemplo del bypass de San Miguel, que está a semanas o a días de que se pueda entregar. Es una vía que ha sido construida por el MOP, pero que ya nos la pasó al Fovial para mantenimiento. Ya el ministro de Obras Públicas mandó su nota y dice, señores, aquí les hago entrega. Ya está la calle nueva, pero y ya nos queda a nosotros el tema del mantenimiento. Entonces, más o menos así funciona. La calle de los Chorros es con el MOPA. Así es. Hasta que termine, por decirlo así, ya le correspondería al Fovial para como finalizar, como para que esté ya justo para utilizarse. Totalmente. Y ahí se va a modificar parte de lo que les acabo de decir, de los 7.300 kilómetros, porque va a incrementar un poco en longitud, porque va a tener la zona del viaducto, que sería algo adicional, y las zonas alejadas de la vía actual. Entonces eso suma un poco de kilómetros, y eso, cuando se termina, eso pasa a ser parte de la responsabilidad de Fovial. Entonces, más o menos así funciona. Esto es interesante conocerlo, porque también la gente, tenemos o debemos o podemos exigir a nuestras autoridades, pero también podemos exigir con conocimiento. En este caso, ¿cómo está actualmente la red que administra Fovial con este invierno? ¿Cómo está en cuanto a daños, a mantenimiento? Los trabajos que se han hecho. Sí, así es. Bueno, hemos tenido un invierno bastante intenso. Estamos contentos porque no ha llovido tanto estos últimos días y nos ha permitido trabajar, pero tenemos que ser honestos. Ha tenido un impacto fuerte el clima, las condiciones de lluvia, y eso nos ha obligado a intensificar los trabajos de bacheo. Quiero comentarles algo. Nosotros, esto es de acceso público, nosotros en Fovial tenemos 3 contratos de mantenimiento solo para el área metropolitana de San Salvador. Tenemos los contratos 16A, 16B y 16C. Cada uno de estos contratos tiene 2 cuadrillas. Eso significa que tenemos 6 cuadrillas trabajando permanentemente para el área metropolitana de San Salvador. Esto incluye pues Santa Tecla, Mexicanos, Tuxtepeque, Apopa, todo el sector que está cercano a San Salvador. Con estas lluvias nosotros hemos tenido que triplicar, es decir, hemos pasado de 6 a aproximadamente 18 cuadrillas desde las últimas 6 semanas. Pero no termina ahí. Hemos tenido algunas pláticas y algunas reuniones que ya pronto les vamos a estar, creería que la próxima semana vamos a hacer un lanzamiento bastante importante, y vamos a pasar de 18 cuadrillas probablemente a más de 30 solo en el área metropolitana de San Salvador y parte de La Libertad. ¿Por qué? Porque es donde tenemos la mayor concentración de vehículos, porque es donde tenemos el mayor deterioro, porque tenemos muchas denuncias, y
al final nosotros concluimos algo, y es que la gente es bueno que conozca la responsabilidad de cada institución, pero al final lo importante es que reparen, no importa quién lo haga, al final hay que reparar y hay que hacerlo. Eso quería preguntar, Víctor, y me quiero enfocar en las carreteras importantes como las de San Salvador y La Libertad. Y reconozco, lo vamos a chulear, director, pero tenemos en el tema de carreteras, de las principales, la mayoría yo siento que están mejor. No, igual ahora, el tema en la de región centroamericana, vos sabes, venís de los países vecinos, entrar a El Salvador y las carreteras. Está bien. Ahora, con el tema sí, que yo sé que no corresponde, y corresponde a obras municipales, a la DOM, pero sí creo que la atención es un poco más lenta. ¿En qué se basa, director? Porque sé que ustedes tienen comunicación constante con la DOM, porque de repente la gente que explicar lo que nosotros, el salvadoreño, no sabemos a quién llamamos. Buenas, mire, tenemos un gran hoyo en esta calle y eso es recurrente y se va haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Cómo podemos acudir? ¿Qué hace el usuario para reportar? Nosotros tenemos bastantes canales para que nos puedan reportar, pero yo retomando justamente ese comentario, nosotros tenemos una coordinación muy constante. De hecho, todos los viernes tenemos una reunión en la tarde donde está la presidenta de la DOM, el ministro de Obras Públicas, que es el presidente del Consejo Directivo de Fovial, y su servidor, entre otros funcionarios. Es decir, hay una mesa de trabajo. Hay una mesa donde permanente. se planifica y se coordina qué es lo que se va a ir haciendo. Entonces, las tres instituciones, MOP, DOM, Fovial, hemos elaborado un plan que, insisto, lo vamos a dar a conocer la próxima semana probablemente, en el cual pues se va a intensificar. Cada una de las instituciones tiene sus canales de denuncia. A mí me gustaría dejarles un número para que todos los que nos están escuchando nos puedan escribir, nos manden un WhatsApp, que ahí tenemos la aplicación, el video, el audio, todo lo que consideren que debemos de tomar en cuenta. Es el 7488-9174. Lo repito, 7488-9174. Por favor, escríbanos ahí y denuncien. Mire, esta calle está en estas condiciones, o mire, tenemos un árbol a punto de caer, o hay un poste que nos está poniendo en riesgo, o cualquier situación que consideren que le está generando inconveniente en la zona, y con gusto, si no nos corresponde, lo vamos a hacer. Internamente, dentro de las dudas, como lo voy a preguntar como por salvadoreño, favor. de la manera más inocente, ¿por qué pasa? No sé si ustedes se han dado cuenta que, digamos, en las calles que transitan frecuentemente, viene y se hace un hoyo por el paso de buses, porque la calle está en mal estado, lo reparan, pero ese mismo hoyo es el que siempre se pasa reparando y reparando y reparando y reparando. ¿Por qué? Si ya se le dio mantenimiento, porque tiene una respuesta técnica. Ajá, porque se debe de cambiar todo y por encimita no se puede arreglar y vuelve a quedar el mismo hoyo, el mismo y problema. se hace más grande. Ajá, ¿por qué pasa? Fíjense que existe una especie, yo no sé, como un efecto visual, y eso nos suele pasar incluso a nosotros que es el día a día, ¿verdad? Nosotros vamos en un tramo lineal y nosotros vemos que se ha reparado un bache, que se formó el bache, pero pasamos una semana y media después y vimos, ya está otra vez el bache. Probablemente sea a la par, pero nosotros como no tenemos como esa forma de referenciar si estaba antes era exactamente o después. El mismo, ¿no? Ahora, esto se comprueba cuando estamos pasando constantemente donde existe por lo menos un pozo o una caja tragante, que generalmente se repara, pero lógicamente va a haber otra vez inundación, acumulación de agua, y con el tiempo se va a volver a infiltrar el agua. Pero hay que comprender qué es lo que nosotros estamos colocando. Esta mezcla asfáltica en caliente, lo que es este material conocido como pavimento, es una mezcla de gravas y asfaltos. Es un asfalto que hace que ligue, hace que pegue. Esto es muy parecido a como cuando hacemos concreto. El concreto es gravas, arenas y cemento. Entonces, solo que el aglutinante o el pegado es muchísimo más rígido, muchísimo más duro. Regresando al pavimento, cuando empieza a haber filtración, si nosotros le ponemos una lupa al pavimento, vamos a ver puntitos, como los que nosotros tenemos como los poros en la piel. Cuando empieza a permear el agua, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que se va formando un bache por la acción de la llanta, por la acción del peso, por la acción... Obviamente cuando llueve esto se intensifica porque ese agujero se mantiene lleno de agua, se socava, se acelera muchísimo más y se va a formar este bache.
muchas veces no necesariamente va a ser el mismo punto, pero aquel que está relacionado con agua permanente, es difícil que vaya a ser. Sí, y estoy de acuerdo que sí Va a ceder en algún momento. Entonces, en invierno, evidentemente, se triplica el tema del deterioro de las calles por esta acción del paso de los vehículos. Es contraproducente, digámoslo así, estar reparando en invierno y, es decir, mejor atender las calles prioritarias y esperar un poquito que pase el invierno para después reparar de verdad. Sí, eso es lo ideal. Sin embargo, no podemos parar, ¿verdad? Porque decir Se no, nota más. sí, o decir, bueno, espérense que Esperemos pase que el deje de invierno. llover en medio año. Entonces nos sacamos los carros. Acordémonos que en nuestro país es casi mitad, ¿verdad? Mitad Sí. llueve y mitad seco. Sí. Entonces, por eso tenemos un plan permanente y nosotros desde el 1 de enero, bueno, siendo honestos, desde el 2, 3 de enero, pues, desde el 3 de enero hasta el 31 de diciembre, Hasta el nosotros 30. tenemos, hasta el 30, tenemos contratos vigentes. Son más de 160 contratos a nivel nacional en distintos rubros. En el cual no podemos parar, ustedes bien lo decían, a veces hay una vacación y bueno, nosotros tenemos que aprovechar porque a lo mejor haya menos inconveniente de la gente que va a su trabajo. Menos Entonces circulación. tenemos, pero se nos llena, ¿saben? Nosotros los domingos lo tomábamos para intensificarle al trabajo, Ajá. pero Se llenan más nos las calles. llena. Sí, la gente sale más, saca el carro. Así que, bueno, el trabajo no puede parar y para eso estamos. Director, ¿y por qué las calles de nuestro país, de las que son de cemento, por ejemplo, bajando el puerto, es mucha plata o tiempo y es perder, digamos, la conexión y parar el movimiento de El Salvador? ¿Por qué no se van cambiando todas las calles o las arterias? ¿O ese es el plan en algún momento? Fíjense que eventualmente las carreteras de concreto, eso nos lo dicen constantemente, ¿verdad? Sí. Las carreteras de concreto hidráulico son mejores. Yo tengo mis opiniones. Tiene su reserva. Pero fíjense que hay algo bastante importante y es el tema del mantenimiento. Una carretera de concreto hidráulico o de cemento requiere mucho menos mantenimiento, pero es más caro construirla. Una carretera de concreto asfáltico o de asfalto, color negro, el costo de construcción es muchísimo menor, pero la demanda de mantenimiento es muchísimo mayor. Entonces, ese es como ese equilibrio que es un equilibrio, pero pasa algo. Yo ayer lo platicaba con un equipo y les decía que me acordaba del tramo de Santa Ana hacia Metapán. Esa carretera se arruinó, se deterioró. Bueno, de hecho, 1000 veces. Sufriendo. Sí, de hecho hubo un pleito legal ahí y se condenó a la empresa por un mal trabajo. El punto es que yo me recuerdo que cuando se hacía el bacheo, Sí. se hacía como en Los 500 bloques, metros, ajá. se hacían bloques y permanecían cerrados esas reparaciones 21, 22, 23 días, porque es la demanda técnica del Ajá. material. Hay que esperar a que alcance la resistencia. La ventaja del pavimento asfáltico es que se hace la reparación y un par de horas después se Ya evita se tráfico. Entonces, si sumamos esa conveniencia, ¿se imaginan si nosotros hiciéramos algo? A ver, veamos en el Gular Venezuela. Cierra y le hacemos por de 20 concreto y cerramos 20 días. Sí, por sí, Dios sí. que se nos Caos. colapsa Sí, todo. se nos colapsa todo. Entonces, a veces es un poco más práctico el pavimento asfáltico. 7259-7364, la gente nos está escribiendo, dice buen día, preguntarle al señor Beltrán, ¿cuáles son los pasos? Bueno, ya lo decía, los pasos a seguir para solicitar mantenimiento de una vía en específico. La Sí. gente quiere saber. Bueno, y creo que lo más fácil y lo más práctico ahorita es que nos escriban al número Se lo telefónico repetimos. 7488-9174. Si tienen imágenes, por favor, manden. Director, lo felicitaban ahí por la calle que está creando Sí. en la puntilla. Dicen Aquí por ahí. muchas dice, gracias. Que está buen- creando en la puntilla, que buen está quedando día, súper bien. Así no es, me voy sí, a sí. quejar, dice, Sí. al contrario, quiero felicitar al Fovial por darle mantenimiento a las calles y hablo específicamente a la calle que están arreglando que va hacia la puntilla en La Paz. Les está quedando calidad, dice. Muchas Gracias por gracias. escribirnos. Muchas gracias José a la orden. Flores dice, aprovechando una observación sobre la calle que está la 25 Avenida Sur a la altura del Mercado Cuscatlán. Sí. A la derecha, dice, se está haciendo una cárcava terrible, el agua está minando por abajo y si no se hace nada ahorita eso puede llegar a un complicarse. catastrófico. En la calle es la Gerardo Barrios, para que Sí, tomen nota. Sí, la que nos lleva al centro también de San Salvador. Y me imagino, director, porque a veces se han dado cuenta que a veces decimos, vamos a las 12 del mediodía, por ejemplo, a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde, y está trabajando el Fovial, le decimos, porque trabaja en esta hora. Vaya, Y no eso- lo pone el director a las 4 de la mañana, Yo- que no haya tráfico. yo le Es decía- porque me imagino que la situación lo demanda en el momento Sí. también, director. Y es que hoy tenemos... Porque a veces tiene que estar en horas pica y el tráfico se va a poner complicado, pero
pero es necesario arreglarlo en ese momento. Y es que a veces nos pasa algo. Yo quiero decirles que los trabajos de bacheo, por lo menos les inicié diciendo que habían 6 cuadrillas en el Gran San Salvador. Sí. Era exclusivamente de noche. Sin embargo, ahora en la noche llueve en la mayoría y va a ser complicado, entonces no vamos a poder trabajar. Y a veces es sacrificar mejor en determinado momento. Y bueno, nos olvidamos del problema y nos vamos para otra calle. Así que, de verdad, pero que la gente sepa que sí lo toman en cuenta, pero no se puede de madrugada porque está lloviendo. Hay una cuadrilla permanente, le estaba diciendo el director, ahí en el Boulevard de los Próceres, justo en el paso a desnivel del Árbol de la Paz. Estamos de noche. Están trabajando en las noches, porque he pasado ahí y oye, este tráfico un día de estos, como a las 12 de la noche. ¿Qué anda haciendo a las 12 de la noche? No, a las 12 de la noche. Casi siempre a esa hora voy para mi casa, sí. Bueno. Mire, director, yo tengo una pregunta. ¿Usted es con Fovial o con el MOB? Por ejemplo, las tapas de los tragantes, ¿les corresponde a ustedes? Si están en las vías nuestras, sí. Por ejemplo, le voy a decir, antes solía pasar, porque vivían en Santa Tecla, toda la vida, por más que ponían una, ni a los 2 días ya no había nada, por el Boulevard Sur. O sea, antes de llegar al redondel, de Utila. Sí, siempre 2 tapas ahí, toda la vida se las han llevado. Entonces, y justo en las lluvias es un poco más complicado porque no se ve, pero siempre ponen tapa que a los 2 días o a la semana, se lo prometo sin mentirle, ya no está. Entonces yo no sé, ¿habrá otra manera de sellar más eso? Nosotros hemos estado haciendo algo y eso nos ha funcionado bastante bien, y es que la tapadera de hierro es hierro fundido. Es una tapadera o es un material que no es fácil, valga la redundancia, de fundir. Sin embargo, hay algunas empresas inescrupulosas que las compran. Entonces hay personas que se dedican a eso. Nosotros hemos estado siguiendo la pista de esto con las autoridades de personas que se han dedicado a esto por cierto tiempo y bueno, al hurto. Creo que va a haber ahí un resultado próximo porque esto lleva tiempo. Claro. Pero regresando al tema importante, nosotros hemos decidido ya no colocar estas tapaderas de hierro fundido, sino que hacer una estructura in situ, es decir, cortamos ya las varillas que tienen un diámetro de 7 octavos o de 1 pulgada, es hierro corrugado, y esas se van poniendo soldadas en el sitio. Cumplen su función porque puede ingresar agua directamente, y el vehículo puede pasar. Correcto, o si hay exceso de presión en la tubería puede salir. No sé si han visto que a veces levanta la tapadera y pues no causa un inconveniente en un vehículo. Hemos puesto y no se vuelve tentador también para los ladrones porque no les va a hacer aparte que no van a poder porque están muy soldados por ahí. Pues tal vez por ahí. Pero sí, por favor, repórtenos si nos están escuchando y ven de alguna por aquí nos dicen también las planchas de cemento en las cajas sobre la 6ª también les toca. Las planchas de cemento son lo podríamos coordinar. Estas se instalaron recientemente por el tema del cableado subterráneo, ¿verdad? Sí, ¿qué están reportando? Sí, solo eso, que si les tocaba. Igual vamos a revisar la 6ª. Gracias, don Boris, que nos saludaba ahí. Nos decía las planchas, correcto, y nos escribía a través de WhatsApp, las planchas de la 6ª. Así la información que tenemos, ustedes pueden comunicarse con nosotros, mandar sus mensajes de WhatsApp si quieren preguntar algo al director de Fovial para que ustedes lo tomen en cuenta. El número 72 59 7364. Tengo una pregunta. ¿Tienen como cuadrillas destinadas en carreteras, por ejemplo, con estos derrumbes, árboles caídos de repente, que ya aparece la cuadrilla de Fovial y no sé si tienen como planteles? Sí. Fíjense que la Organización para el Mantenimiento de las Vías, ya acordamos que son 18 grupos, porque llegamos hasta el 15, 16, 17, 18 con el ABC. Y se van a hacer posiblemente 30. Van a ver. Es que vamos a revolucionar esto porque realmente hay bastante demanda y nosotros estamos para dar cumplimiento a todas estas necesidades. Entonces, nosotros hoy por hoy tenemos una organización en 6 zonas, bueno, en 5 zonas realmente. En cada una de las zonas hay las cuadrillas de bacheo, las cuadrillas de limpieza, las cuadrillas de mantenimiento de calles de tierra, etcétera. Vamos a llegar a una organización administrativa y vamos a subir a 10, o sea, vamos a duplicar, y dentro de estas vamos a dejar ya fijos, porque hoy lo tenemos básicamente solo en invierno, para responder la pregunta de Luis.
Nosotros tenemos en invierno un protocolo que formamos 14 mini planteles. Okay. En estos mini planteles hay relevos de 8 personas, es decir, que trabajan 24 horas, descansan 48 y llega otro relevo. Estas están dotadas de un equipo como una retroexcavadora, un mini cargador o un cargador frontal y camiones de volteo. Okay. Con esto nos permite poder atender un derrumbe. Por ejemplo, tenemos un grupo que casi que está permanente sobre la carretera al Puerto de la Libertad. Antes teníamos unos chorros, pero hoy el MOP está haciendo la obra, Sí, pues ya claro. nos desconectamos un poco y el MOP lo resuelve. Otro punto que es bastante incidente es la Ruta de las Flores, Sí. por ejemplo, que es de montaña. Está un mini plantel ahí con estas características y estos recursos que les menciono. Eso nos permite reaccionar de inmediato, ¿verdad? ¿Se imaginan que nos tuviéramos que trasladar desde San Salvador hasta la Ruta de las Flores, por ejemplo? Y en Santa Ana, por ejemplo, en la calle del Lago, yo no sé si la Sí. vez pasada le había preguntado, pero corresponde al Fovial, la calle, Así no es. del lado de los restaurantes, bueno, ambos, pues, porque Sí, no sí. es que esté tan Sí. viable, siempre se hacen los cráteres y más sobre todo que estamos en invierno. ¿Es con ustedes también o tienen Así ahí es. una plantilla como Así es, eso nos mantenimiento? corresponde a nosotros Ok. el mantenimiento y estamos trabajando, ¿no? Bien No me voy a- complicada esa no En me la voy a extensión adelantar, pero- del lago de Coatepeque. ¿sabes? Sí, es un Sí, poco porque- complicada para... Ey, Director, porque ya nos iba, yo nos tengo- iba, yo Pablo, tengo- nos iba a Ya no decir iba a algo. decir, yo me Sí. adelanté, yo le toqué ahí ya. la espinita. Sí, sí, Ya me adelanté. Estamos trabajando en un proyecto muy Van a- importante turístico. Un día yo vivo en Muchas gracias. Soyapango y hace poco vinieron a arreglar unos baches. Me gustaría saber si esto es parte de un plan de bacheo general para Soyapango. ¿Habrá más colonias intervenidas? Sí, de hecho sí, ese es el objetivo. Yo les mencionaba que desde hace 6 semanas hemos intensificado un poco los trabajos y hemos decidido salir a aquellas calles de acceso principal, colonias inclusive, porque el mandato del presidente ha sido claro. Él ha dicho salgan a resolver problemas. Ok. Entonces a eso me refería cuando les decía que en estas reuniones hemos tomado la decisión de manera temporal, al menos durante esta crisis de invierno, a salir a reparar carreteras por doquier, ¿verdad? Y sí, la respuesta es vamos a continuar y vamos a intensificar no solo en Soyapango, sino que en todo el departamento de San Salvador y probablemente esto lo extendamos hacia la Libertad. En Oriente, ¿cómo van los trabajos, director? Sí, vieran que Oriente... Podemos saber, un No, poco es broma. complicado, yo sé, pero... No. Actualizando. Es de las zonas más complicadas quizás Oriente en el tema de Es de las- mantenimiento de las carreteras. Así También es. en la Sin, Unión. sin embargo, hemos estado haciendo esfuerzos notables. Hay una Como playa Carán que están trabajando. hemos estado trabajando en Comacarán, hemos rehabilitado un poco más de 4 kilómetros en una primera fase, pero en la Unión, por ejemplo, hay una playa que se llama Las Moludas, no sé si la ubica, un No. sector que se llama Me el puchó. Hawái también. El Hawái sí, Sí, amo Hawái. esa playa y la calle sí era complicada. 1,5 kilómetros de pavimento, iniciamos primero Dios la próxima Bueno, semana, eso. así que la haríamos completa con drenajes, con unos espacios con acera. De hecho, ya en la zona había un señor famoso que murió hace poco, que todo el mundo me lo ha afamado y no tuve el gusto de conocer, de probar las ostras y las conchas que vendía. ¿Cómo se llamaba el señor? Clemente. Bueno, todo el mundo... Ahí en Oriente. Ahí está en esa playa para que vayan a probarlo El porque Hawái, afaman que es lo sí, mejor. el Hawái, déjeme decirle, Buenas conchitas y buenas No, ostritas, que es ahí somos. director, de ahí las somos. mejores playas que puede tener El Salvador, Sí. créanmelo, es increíble, parece de mentira, no parece Me que creerás fuera que digo un que yo mar. pocas veces he ido a playas de Oriente, pero dicen que son espectaculares. Sí. Las más Poco- comunes son las Poco tunas. oleaje, el tamarindo, creo que el cuco. Ajá. El cuco, Las la más, cosa, las el más tamarindo. comunes son las tunas, pero el Hawái son de las pocas que es un poco más retiradito, pero la calle sí era un poco complicada. Totalmente. Nosotros hicimos una inversión el año pasado. Se pavimentó un poco más de 1,5 kilómetros también. Ok. Y este año lo vamos a completar, pero lo vamos a hacer un poco más allá. Drenajes, aceras, pavimentos. Sabemos que es una de las playas, y esto es importante recalcarlo, Fovial siempre va a llegar donde haya mayor circulación vial, mayor demanda, y por supuesto que vamos a apoyar el desarrollo de los sitios turísticos. Eso Así le que quería la preguntar, otra director, semana. porque sitios turísticos a veces veo las carreteras que están descuidadas. Sí. De repente algunas en el puerto de la Libertad hoy están en mejor estado, Sí. pero de repente estaban complicadas. La del Boquerón, por ejemplo, Está nueva. Está Está nueva. nueva. ahorita- Nuevecita. ah, Este correcto, este no sé. sí, está nueva el Boquerón porque antes estaba complicada. el Estaba Boquerón complicada. también. Esa la hemos Entonces, renovado. eso decía la gente, ¿por qué los lugares turísticos como el lago de Coatepeque Sí. llega un momento y se convierte en calle de tierra? ¿Cómo no le han invertido? Pero ahora sí se vienen proyectos y el Fovielas también está enfrascado en darle Claro, sí. Mantenimiento, una buena carretera en los lugares más importantes turísticos. Así es. Hicimos también la rehabilitación de la carretera al Cerro Verde, está totalmente renovada. Yo subí, es cierto, son muy Y quisimos ir un poco más allá. 1,5 kilómetros antes de llegar al parque del Cerro Verde,
hay un desvío a la derecha que nos lleva a la Casa de Cristal. Sí. Esa calle era de tierra, ¿verdad? Era difícil accesar. Finca San Pablo y a la... Correcto. Y si queremos escalar el volcán de Santa Ana, lo hacemos. Vías totalmente pavimentadas, en el cual se puede accesar en un vehículo sedán, en un vehículo bajito. Tenemos un poco más de 1,5 kilómetros también de vías pavimentadas que antes eran de tierra y ahora pues pueden ser circuladas con toda normalidad, y eso es parte del esfuerzo que estamos hablando, de mejorar los sitios turísticos y llegar, pues no solo acá, ¿verdad? A veces nos concentramos en hablar de Occidente o de la zona central, pero definitivamente Oriente es una apuesta muy fuerte. De hecho, nos leía Luis hace unos minutos el tema del inicio del aeropuerto en la Unión. Entonces, esto evidentemente tiene que hacerse acompañar de mejora de carreteras, de ampliación de algunos tramos. Así que poco a poco, para no generar tanta expectativa, pero poco a poco vamos con una serie de proyectos interesantes. Cada quien exige director en base a donde vive, pero también tenemos que entender que pues no dan abasto, pero poco a poco van escuchando las peticiones. Por ejemplo, aquí nos decía Hugo, carretera de San Martín a San Vicente y viceversa, horribles reparaciones, dice, más irregulares, ¿no? Entonces, sí, totalmente. O sea, que están complicadas. Fíjense que ese tramo esa carretera debería de ser nueva, ¿va? Tiene que ser nueva. Fíjense que nosotros hemos hecho un esfuerzo en estarle dando mantenimiento, pero por la técnica de construcción de esta calle, que fue a inicios de los 2000, ahí se utilizó, Luis va a comprender, se utilizó una técnica de una base cementada, pero estaba en seco. Entonces la técnica que aplicaron se llama base rodillada de cemento en seco. Lo que genera esto, no sé si ustedes han notado que en la mayoría de aceras se hacen unas rayas a cada cierto tiempo. Nunca han notado que no es lisita de concreto. Entonces esas se llaman puntas, que a la hora de estar colocando el concreto, esas se tienen que romper. Porque si no se hace eso, el concreto se está expandiendo y se está contrayendo con la temperatura. Entonces, al hacer eso, pues se van a agrietar. Se puede dañar el mismo internamente. Entonces, en la carretera que nos reporta Hugo de San Martín hacia San Rafael Cedros, me atrevería a decir que hasta San Vicente, ha pasado justamente eso, que esta técnica cementante hizo que se pusiera rígido o se pusiera tilinte la calle. La base. Entonces, sí. Hoy no hablamos en la mañana de palabras hasta salvadoreño, tilinte. Bueno, tilinte. Se puso tilinte y reflejó las grietas al pavimento asfáltico. Evidentemente, la vida útil de esta vía, hay que ser honestos, tampoco podemos estar cubriendo. Esto ya pasó. Ya se superó. volvió la capa porosa. Así es, ya hay una pérdida del material fino, ya se ve la grava. Debe de ser demolida. hecha completita. Correcto. Justamente hace unas semanas hemos iniciado el proceso de diseño de ingeniería. Esto nos va a llevar todavía una semana. Yo les pido un poco de paciencia porque esta es la vía que más nos reportan. Un poquito más de paciencia, pero va a valer la pena porque lo vamos a renovar totalmente. No solo una carpeta nueva, sino levantar todo lo que ya está y volver a hacer una carretera que nos dure más de 20 años. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.